Existen pocas situaciones en la vida que nos generen más miedo e incertidumbre que perder el equilibrio. Quizá no tenemos mareos, pero estamos con una inestabilidad permanente. O todo lo contrario, ya no es mareo, es directamente vértigo, nos caemos al piso. Pero la realidad es que lo que genera angustia es no entender por qué. No sabemos cuál es la causa que nos ha quitado el equilibrio y muchas veces no nos damos cuenta que viene de la columna cervical o cervico-occipital, hasta incluso del sistema vestibular, ¿no? Adentro del oído tenemos el centro de control del equilibrio, ni hablar de la articulación temporomandibular, la mandíbula. Si podemos entender de dónde viene, cuál es el origen de la pérdida del equilibrio, probablemente vamos a poder actuar con calma y sobre todo con criterio. Es por eso que les voy a contar cómo identificar cuál es el origen de cada una de las sintomatologías, sería falta de equilibrio, inestabilidad permanente, mareos o hasta incluso vértigo, y por supuesto cómo tratarlas naturalmente. Y es muy raro, es en realidad muy particular que si nos duele algo, sabemos que podemos mejorar. Si tenemos algún problema que nos lleva quizá a la tranquilidad, decimos, bueno, calma, lo vamos a poder intentar abordar de alguna forma. Pero cuando perdemos el equilibrio, perdemos la calma. Y lo veo, o sea, las personas que yo veo que me consultan, porque no estoy hablando de vértigo, no estoy hablando de síndrome vertiginoso o síndrome de Meniere. Hay otro que se llama vértigo posicional paroxístico benigno, ¿no? BPPB, ahora les cuento por qué significa esto. Simplemente la situación de inestabilidad permanente les genera una angustia, ¿no? Una consternación, vienen asustados, y esto tiene que ver con que si hemos perdido el equilibrio, no sabemos si hay algo mal adentro de la cabeza, y automáticamente, ¿no? Esta situación de meternos en internet y buscar en Google, y automáticamente aparecen cosas siempre malas, nunca hay una explicación. Ahora con la inteligencia artificial esto se está empezando a suavizar, ¿no? Veo que las explicaciones que encuentra la gente son un poco más coherentes o por lo menos menos asustadizas, y nos empiezan a mostrar qué puede provenir de esta situación, de esta compresión, de esta restricción vascular, pero generalmente nos da mucho miedo, nos provoca mucho miedo y vamos corriendo a hacernos una resonancia magnética de encéfalo, ¿no? De cerebro, hasta incluso con contraste. Nos hacemos todo tipo de análisis de sangre, que está muy bien hacerse una analítica sanguínea cada tanto, pero como que el periodo entre que nos hicimos el estudio y el resultado es una eternidad y nos genera mucha angustia. Y finalmente, esto, y díganme en los comentarios si no les ha pasado, que vamos después, posteriormente, no sé, al neurólogo o al traumatólogo o al cachitólogo que hayamos elegido para que nos diga dónde está nuestro problema, y nos dice, mira, la verdad, no tenés nada, no tenés ningún problema en el cerebro, no tenés ningún problema en el metabolismo, estás con mucho estrés, estás pasando por un momento muy estresante. Y la realidad es que en este momento de la modernidad hay que ser Superman para no tener un problema psicocognitivo, emocional o psiconeurológico. Es imposible. El estrés nos ha llevado a un lugar en donde no hay retorno, y para colmo, también la alimentación moderna no tiene ningún tipo de nutriente, por lo cual nos inflamamos. Y acá está la primera causa. Yo sé que parece como que siempre vuelvo a lo mismo, pero la realidad es que tenemos que ponerlo. El comodín siempre va a estar. Si nosotros tenemos una mala alimentación, vamos a tener lo que se llama una inflamación crónica de bajo grado o hasta incluso inflamación crónica de alto grado, pero sobre todo esto va a generar que el cuerpo esté siempre al límite, metabólicamente hablando, va a estar siempre en una situación de colapso metabólico, y a partir de ahí cualquier situación que se le sume va a rebalsar todo lo demás, por lo cual por supuesto que vamos a terminar con inestabilidad permanente, que es una sensación de inseguridad. No estamos con un mareo, pero cuando estamos a lo mejor manejando o caminando, sobre todo en la calle, ¿no? A ver, cuando nosotros tenemos una inflamación crónica de bajo grado, la energía mitocondrial, es decir, la energía celular, colapsa, no tenemos una capacidad de gestionar nuestros recursos, y eso internamente significa que si tenemos un problema no lo vamos a poder resolver. Entonces, cuando salimos a la calle, cuando vamos quizá caminando, y más a veces con nuestros hijos, nuestra familia, con responsabilidad hacia otros, esto se incrementa porque sumamos la inflamación con la falta de energía mitocondrial y automáticamente la inestabilidad aparece.
aparece. Y esto nos genera angustia. Entonces acá tenemos una explicación y ya vayan tildando, o sea, chequeando cómo se sienten para poder entender después cuál va a ser el tratamiento. Porque si ustedes sienten esta sensación particularmente que les estoy contando, ¿no? De salir a la calle, sentir inestabilidad con un poco de angustia, un poco de ansiedad, hasta incluso paranoia, ¿no? ¿Qué pasa si me pasa algo? Estoy acá con los chicos, tengo que cuidar a mi padre, estoy sola, estoy solo, ¿qué hago? Esto ya me está hablando de bajos recursos de energía mitocondrial. Está colapsando nuestra energía celular, o ya ha colapsado, y estamos haciendo lo que podamos. Por otro lado, si tenemos a lo mejor una situación muy clásica, este es como el comodín que me pasa a mí con mis pacientes, están mirando la computadora y de un momento para el otro es como que han quitado la estabilidad de toda la oficina, ¿no? O donde estemos trabajando, empieza a girar todo. Empezamos a tener como una combinación entre falta de equilibrio y una cierta pérdida de la sensación de realidad, ¿no? Esta situación que sería comparable como un déjà vu, que es, he perdido como una pequeña orientación de tiempo y espacio. Esto tiene más que ver con la postura. Es decir, estamos teniendo una antepulsión de cabeza, con una tensión muscular, con una tensión neurológica. Es decir, está todo en una contracción y por supuesto que esto va a trastornar no solamente el centro del equilibrio, sino que también va a comprimir las arterias que le llevan sangre al cerebro. Bueno, no hace falta que les cuente que con la sangre va el oxígeno y el oxígeno en el cerebro es básicamente 100% necesario, pero también se van a empezar a acumular toxinas y patógenos adentro del cerebro, que sobre todo los vamos a liquidar cuando dormimos, y esto seguramente también está un poco trastornado, pero básicamente si es una cuestión postural, van a entender que tienen que trabajar sobre las cadenas musculares y el formato articular, es decir, las articulaciones intervertebrales y de todo el cuerpo. Yo cuando trabajo la columna, no trabajo solamente las cervicales, trabajamos desde la tapa de los sesos, es decir, desde todo el cráneo hasta el coxis, incluso nos vamos a los pies, al cuero cabelludo, a la articulación temporomandibular y para ahí vamos, ¿no? Porque la causa principal o un agregado, un condimento que justamente no necesitamos en este momento y tiene que ver con apretar los dientes. No estoy hablando solamente del bruxismo, porque el bruxismo técnicamente lo que es apretar los dientes y cizallar, es decir, apretar y friccionar. La realidad es que esto es muy común en niños, no es normal, pero es común, y la realidad que en los varones es más todavía, incluso peor que en las nenas. Se puede trabajar, tiene que ver más con las parasitosis, es decir, parásitos, con trastornos digestivos, con quizá algún momento de ansiedad o estrés que estén viviendo los chicos. Ahora, si vamos a los adultos, nosotros generalmente lo que hacemos es apretar los dientes. Se llama apretamiento de dientes persistente o crónico y es todo el tiempo estamos apretando los dientes. Y no es solamente cuando dormimos. Además es inevitable, es decir, nos dormimos y automáticamente apretamos los dientes. Pero también cuando estamos muy concentradas o concentrados en alguna situación o estamos haciendo algo con fuerza de las manos, abriendo a lo mejor algún tarro, cuando estamos haciendo alguna situación física, automáticamente apretamos los dientes. Y todo esto va a generar un colapso absoluto de todos los músculos y articulaciones de no solamente la cabeza, temporales, masticatorios, el piso de la boca, pero también cervicales. Entonces acá empezamos a entender que si tenemos una mala postura, porque todo el mundo está con el celular en la mano, con el iPad, con la computadora, con el televisor en la cama, ¿no? Que nos ponemos las almohadas atrás de la cabeza y seguimos inclinando, ¿no? Antepulsando la cabeza. Pero sobre todo, este bruxismo o apretamiento persistente de los dientes va a trastornar las terminales vasculares, como hablábamos recién. Vamos a restringir el flujo de sangre al cerebro, pero también y sobre todo vamos a estar comprimiendo nervios que le dan información al oído y también a la cabeza. Por eso muchas veces este tipo de apretamiento de dientes va combinado entre pérdida del equilibrio, ya sea mareo, vértigo o inestabilidad, pero con dolor de cabeza, con dolor en los ojos, con hasta incluso vista borrosa, trastornos de la memoria, tinnitus, acúfenos, estos pitidos en los oídos que muchas veces pasa eso, ¿no? Nos mareamos y pitido. Esa es la secuencia. Bueno, presten atención a la articulación temporomandibular. Y finalmente, pero porque esté al final, no es menos importante, tenemos el sistema vascular. El sistema vascular le va a dar energía de sangre a todo el sistema auricular
y vestibular. Cuando hablamos de equilibrio, tenemos que entender una cosa. Es como una mesa de 3 patas. Uno es la vista, otro es el sistema vestibular que está dentro del oído y que es como una burbuja, es más complejo que esto, pero para que se entienda, es como una burbuja que tiene un líquido adentro y nos va diciendo cómo está la cabeza y el equilibrio en base a esa posición. Y también el cerebelo, que es una parte del cerebro. Probablemente el cerebelo generalmente, estadísticamente no es lo que más se compromete, puede pasar, pero es lo menos probable, por eso no se asusten, pero el sistema vestibular, que es el centro de control de adentro del oído, muchas veces por trastornos de circulación sanguínea o inflamación persistente, es decir, inflamación crónica, silente de bajo grado, termina alterándose. Es como que ese líquido que nos da el equilibrio se empasta, ¿no? Se hace más espeso, o hasta incluso los sensores, que se llaman otolitos, seguramente ya lo han escuchado, están pegoteados, están como atrofiados. Y a partir de acá, probablemente vamos a tener una pérdida del control del equilibrio. No es lo mismo el mareo que una pérdida del control del equilibrio. Y no solamente es el equilibrio, es la intensidad, porque no es una cosa o la otra. Hay matices en el medio. Yo puedo estar levemente inestable o completamente descontrolado con un síndrome vertiginoso, que es el caso más severo en el cual no sentimos mareo, no sentimos que estamos como con una borrachera. Sentimos que las paredes, el techo, el piso, todo se empieza a mover descontroladamente. Muy probablemente terminamos en el piso y vomitando, porque genera una descompostura atroz. Entonces, acá entendimos prácticamente cuáles son todas las situaciones, que va desde la inflamación sistémica hasta compresiones vasculares y nerviosas. Si quieren entender qué les está pasando, básicamente piensen que si están teniendo una pérdida del equilibrio un poco más severa, probablemente sean los otolitos, es decir, el sistema vestibular. Y acá tenemos que apuntar al metabolismo. Hagan una alimentación antiinflamatoria durante 3 semanas, 4 semanas y van a ver cómo mejoran, porque obviamente cuando desintoxicamos el cuerpo, lo primero que se va a desintoxicar es el cerebro. Y el sistema vestibular está muy cerca, casi adentro. Por otro lado, tenemos que hacerle llegar todos los mecanismos de reciclaje para que el sistema, que está un poco colapsado producto de esta situación de inflamación silente persistente de bajo grado, se recicle mejor. Y acá la estrella es el hígado. El hígado es el que nos va a ayudar a reciclar más rápidamente todos estos metabolitos tóxicos, por lo cual N-acetilcisteína, ¿no?, el NAC, o directamente el glutatión liposomal, los ácidos grasos omega 3. Los ácidos grasos omega 3 nos van a ayudar tanto para el hígado como para el cerebro. Y por supuesto que dormir, ¿no? Dormir de manera coherente y nocturna va a ser muy, pero muy necesario. Por otro lado, si entendieron que el problema tiene que ver más con una cuestión cervical, porque el mareo o la inestabilidad permanente está más asociado a un dolor cervical o en la nuca, occipital, hasta incluso de cabeza, tenemos que idealmente hacer sesiones de osteopatía. Quiropraxia puede ser, pero me gusta más la osteopatía, que es más precisa, o terapias manuales combinadas, ¿no? Un terapeuta que entienda bien, que tenga buen conocimiento anatómico y habilidad con las manos, que nos ayude sobre todo a restablecer la biomecánica funcional de la columna cervical y todo, cráneo, cuello, occipital, huesos propios del cráneo y toda la columna, hasta incluso el tendón central, ¿no?, que es lo que va para adentro, por adentro, que conecta con el cuerpo, el nervio vago. Tenemos que trabajar el nervio vago para el equilibrio, sí o también. Y eventualmente, si quieren mejorar esta situación, pueden utilizar precursores articulares que tienen que ver más con la glucosamina o el condroitin sulfato o el sulfato de condroitina, los péptidos, ¿no? Hasta incluso el colágeno tipo 2 no desnaturalizado también puede ser de utilidad, pero traten de no combinar todo junto, traten de ir probando uno u otro y viendo cuál les hace mejor. Estos precursores de salud articular en combinación con una buena técnica de terapias manuales combinadas va a ser realmente muy bueno. Y finalmente, si el problema lo detectamos más en la articulación temporomandibular, ¿no?, que tiene que ver con un trastorno de energía, y acá vamos a englobar todo, acá me gustaría que empecemos a compactar e integrar. Me gusta mucho esto de la salud integrativa y funcional. Entendimos que nos levantamos con dolor de la mandíbula, en la cara, en la cabeza, en el temporal, que son los huesos masticatorios altos. Tenemos que trabajar con las manos. El terapeuta se pone guantes y nos trabaja por adentro de la boca, el piso de la boca, por afuera. Va a trabajar, por supuesto, que se llaman agujeros rasgados posteriores. Anótenlo y pídanselo al terapeuta que los está tratando. Pero también, si
eventualmente esto nos ha generado un trastorno vestibular, es decir, de la propia situación de control interno del oído, podemos hacer rehabilitación vestibular. Yo les hice un video de cómo hacer una rehabilitación vestibular con un terapeuta o ustedes en su casa solos. Con todo esto y eventualmente el ginkgo biloba, que es un potenciador de la circulación de los pequeños vasos del oído y el cerebro, van a poder mejorar sobre todo la salud del centro de control del equilibrio interno, y a cuestiones de la articulación temporomandibular podemos utilizar la melatonina, el GABA, ¿no? Ácido gamma aminobutírico. También podemos utilizar la ashwagandha durante la noche o la rhodiola durante el día para relajarnos, porque esta situación de no poder dejar de apretar los dientes tiene que ver con una pérdida de energía, no con un exceso. No piensen que esto es mucha energía. Cuando perdemos energía mitocondrial, vamos a apretar más los dientes, por lo cual por la mañana podemos tomar, por ejemplo, coenzima Q10 o PQQ o hacernos sueros con azul de metileno. Todo esto va a restablecer y potenciar la energía mitocondrial y ayudarnos a que de a poco podamos dejar de apretar los dientes y de esa manera intentar volver a recuperar nuestro equilibrio. Ojalá que les guste, me lo dejan en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Estén muy bien. Chau.